¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has sentido mucho más viejo? Todos queremos ver nuestra piel joven y sin arrugas, tener un pelo sano, vivir nuestro día a día sin dolor y no envejecer de forma prematura. Y si hay una proteína que es sinónimo de belleza y salud articular, esa es el colágeno. Esta proteína es la molécula esencial para mantenernos más jóvenes por más tiempo. En un mundo donde existen cientos de suplementos diferentes de esta proteína, lograr el aumento del colágeno de forma natural con dieta y hábitos concretos es mucho más efectivo para eliminar las arrugas y mejorar las articulaciones. En este vídeo vamos a ver los beneficios que tiene en tu piel, tu pelo y tus articulaciones aumentar el colágeno de tu cuerpo y te voy a explicar por qué deberías tirar todos tus suplementos de colágeno a la basura. No solo por el gasto económico que suponen, sino porque, como vamos a ver, se encuentran en el punto de mira de la comunidad científica por su dudosa eficacia. Además, veremos qué alimentos debes consumir y qué hábitos debes realizar para aumentar la producción natural de colágeno de tu cuerpo. Pero, ¿qué es el colágeno? El colágeno es la proteína más abundante en el ser humano. Se encuentra en todo el tejido conectivo y desempeña muchas funciones importantes en el cuerpo. El colágeno es esencial para la estructura de la piel y la coagulación de la sangre. Además, es indispensable para la construcción de los huesos, la piel, los ligamentos, los tendones y los músculos. Podríamos decir que el colágeno funciona como el pegamento que mantiene todo unido. ¿Y cómo se produce el colágeno en el cuerpo? La producción de colágeno comienza con el procolágeno, una molécula hecha de vitamina C y proteínas. Estas proteínas son cadenas de aminoácidos, como la lisina, la prolina, la arginina y la hidroxiprolina. A medida que se producen moléculas de procolágeno, estas moléculas comienzan a enrollarse juntas en fibrillas. Estas fibrillas continúan siendo acumuladas por las moléculas de procolágeno hasta que se forman en las fibras de colágeno más estructuradas. Estas fibras comienzan a agruparse y estas son las que proporcionan el elemento estructural a partes del cuerpo como la piel, los tendones, el cabello y las uñas. El colágeno es la proteína antiedad por excelencia, ya que a más colágeno, más joven me voy a ver. Nuestro cuerpo produce naturalmente colágeno por sí solo, pero a medida que envejecemos, esta producción se ralentiza, lo que lleva a una pérdida de elasticidad de la piel y es cuando aparecen las arrugas en el rostro que deterioran nuestra imagen. Por esta razón nace la moda imparable del consumo del colágeno. Debes saber que existen diferentes tipos de colágeno. El colágeno de tipo 1 es el más abundante en nuestro cuerpo. Los huesos, la piel, los tendones, los ligamentos, el tejido conectivo, el cartílago fibroso y los dientes están hechos de este tipo de colágeno. El colágeno de tipo 2 forma cartílago elástico en las articulaciones. El colágeno de tipo 3 actúa como soporte estructural para los órganos, los músculos y las arterias. Pero, ¿de qué están hechos los suplementos de colágeno? La mayor parte de los suplementos de colágeno están hechos de productos animales, específicamente de huesos, pezuñas, pieles y articulaciones. Es decir, estos suplementos están hechos de los desechos de la industria de la carne y el pescado. Y sí, existen suplementos de colágeno vegano. Estos suplementos están hechos de bacterias modificadas genéticamente, en concreto de Pichia pastoris y levaduras. Entonces, ¿son los suplementos de colágeno una estafa? La cruda realidad es que los suplementos de colágeno están hechos de proteínas de colágeno. A medida que el cuerpo digiere el colágeno, las proteínas se descomponen en aminoácidos. Estos aminoácidos se ingieren pero no se reconstruyen en la secuencia adecuada para producir colágeno. Esto significa que incluso si ingerimos colágeno, en realidad no estamos complementando nuestro cuerpo con colágeno adicional para mejorar la salud del cabello, la piel o las articulaciones. Y los estudios que sugieren que el consumo de colágeno tiene efectos positivos, en efecto, diferentes estudios sugieren que el consumo de colágeno puede tener efectos positivos en la piel, el cabello, las uñas y las articulaciones.
Y es que después de todo el colágeno es un suplemento proteico y diferentes estudios sugieren que las personas que consumen mayores cantidades de proteínas muestran una mejor calidad de la piel en términos de hidratación, elasticidad y grosor de la piel. El grosor de la dermis está directamente relacionado con los signos del envejecimiento y el aumento de la ingesta de proteínas minimiza el desgaste de la dermis. Los péptidos de colágeno se componen de altas cantidades de los aminoácidos prolina y glicina. La prolina aumenta la síntesis de colágeno en los fibroblastos dérmicos. Por otro lado, diferentes estudios sugieren que la prolina protege contra el envejecimiento inducido por los rayos ultravioleta. La glicina es el aminoácido más simple y un estudio de 2018 demostró que aumenta directamente la producción de colágeno. Por otro lado, como apunta un estudio de 2017, la suplementación con colágeno puede ser beneficiosa para la salud intestinal. Y no hay que olvidar que el colágeno juega un papel fundamental en la reparación de tejidos cuando estos están dañados o lesionados. Las enfermedades del aparato digestivo, como la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn, dañan el revestimiento intestinal. El colágeno juega un papel clave en la reparación y el mantenimiento de la estructura celular. Como digo, existen diferentes estudios que apuntan a que la suplementación con colágeno puede tener múltiples beneficios para la salud, como la última revisión realizada al respecto publicada en 2023. Esta revisión incluyó un total de 26 ensayos clínicos que analizaron a poco más de 1.700 pacientes. Los autores concluyen que a pesar de que parece que los suplementos de colágeno pueden tener diferentes beneficios para la elasticidad y la hidratación de la piel, no existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de colágeno y que además se necesitan estudios de rigor a gran escala para poder confirmar los beneficios de estos suplementos. La misma conclusión a la que llega otra revisión de 2019 que apunta que se necesitan más estudios clínicos para comprender cuáles son los efectos en la piel de la suplementación con colágeno oral. Por otro lado, como sugiere una revisión de 2023, los suplementos con colágeno de tipo 2 podrían ser beneficiosos para la salud articular, pero necesitamos estudios de rigor en humanos, puesto que ahora mismo la ciencia en relación al uso de suplementos de colágeno y sus efectos en las articulaciones está en pañales. Quizás ahora te estás preguntando qué efectos tiene el consumo de colágeno en nuestro pelo. El pelo está compuesto principalmente por queratina y nuestro cuerpo utiliza diferentes aminoácidos para crear la queratina. Al consumir colágeno y otras proteínas, nuestro cuerpo las descompone en aminoácidos que luego se utilizan para construir nuevas proteínas. Hay 11 aminoácidos no esenciales que tu cuerpo puede producir y 9 aminoácidos esenciales que necesitas obtener a través de tu dieta. El colágeno se compone principalmente de 3 aminoácidos no esenciales: la prolina, la glicina y la hidroxiprolina. La prolina es también el principal componente de la queratina, por lo tanto, en teoría, consumir colágeno que es rico en prolina debería proporcionarle a nuestro cuerpo uno de los componentes básicos que necesita para crear cabello. Este estudio in vitro de 2022 sugiere que el consumo de colágeno podría promover el crecimiento del cabello. Por otro lado, un estudio autorizado controlado de 2023 que duró 3 meses analizó a 59 personas con alopecia androgenética y 24 con efluvio telógeno. La evaluación fotográfica de los pacientes sugiere que el grupo que usó colágeno oral obtuvo resultados significativamente mejores que el grupo del placebo. El problema de este estudio es que el suplemento en cuestión también contenía taurina, cisteína, metionina, hierro y selenio, por lo que no podemos concluir de ninguna forma que esta mejoría se deba al consumo de colágeno oral y no al consumo del resto de ingredientes del suplemento. Como ves, faltan estudios de rigor en humanos sobre los efectos del colágeno en el cabello, lo que dificulta saber si el consumo de esta proteína promueve o no el crecimiento del cabello. Aunque los defensores y vendedores de los suplementos de colágeno oral han comercializado estos productos basándose en sus supuestos beneficios, los médicos y profesionales de la salud no pueden hacer lo mismo y no pueden realizar tales afirmaciones sin evidencia sólida y convincente. Lo que realmente necesitamos no son solo estudios que analicen la eficacia de los suplementos de colágeno, sino estudios de rigor a gran escala que comparen el uso de suplementos de colágeno oral contra el consumo de suplementos de proteína como la proteína de soja y de guisante, y alimentos que aumentan la producción natural de colágeno de nuestro cuerpo. Además, sería interesante que estos estudios hicieran hincapié en el tipo de colágeno utilizado, si este es de tipo 1, 2 o 3. Y es que lo que la ciencia ha demostrado hasta ahora
es que los productos animales y los suplementos de colágeno oral no son necesarios para los efectos de construcción de colágeno. Es más, ni siquiera son la mejor opción. El colágeno ingerido no es igual al colágeno absorbido. La síntesis de colágeno es compleja y requiere la participación de muchos nutrientes y compuestos complementarios en el cuerpo para hacer que suceda. La vitamina C, los polisacáridos, la sílice, el zinc, el cobre y los aminoácidos son elementos necesarios para que nuestro cuerpo produzca colágeno. Sabiendo esto, una deficiencia de minerales o vitaminas podría estar frenando el potencial de nuestro cuerpo para absorber y producir colágeno. A continuación vamos a ver qué alimentos, vitaminas y minerales pueden proporcionar a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para producir todo el colágeno que necesitamos. Primero tenemos los alimentos ricos en aminoácidos, como los frutos secos, las semillas, las legumbres, la soja y los cereales integrales. En segundo lugar, tenemos al aloe vera, una planta que ha demostrado que su consumo aumenta la producción de colágeno. En tercer lugar, tenemos a los alimentos ricos en sílice, como los cereales integrales y frutas como los plátanos y la piña. En cuarto lugar, tenemos a los alimentos ricos en vitamina C, como el pimiento rojo, la naranja, el pomelo, el kiwi, el pimiento verde y el brócoli. Y es que la vitamina C juega un papel fundamental en la producción de procolágeno, el precursor en el cuerpo para la producción de colágeno. Es decir, sin procolágeno, nuestro cuerpo no puede producir colágeno, por lo tanto, consumir suficiente vitamina C es fundamental. Además, la vitamina C también actúa como antioxidante que protege al colágeno de los daños causados por los radicales libres, que son unas moléculas reactivas que generamos que provocan la degradación del colágeno y contribuyen al envejecimiento de la piel y la formación de arrugas. En quinto lugar tenemos a los alimentos ricos en vitamina E, como las semillas de girasol, las almendras, las avellanas, los piñones, los cacahuetes, el aguacate y el pimiento rojo. Y no nos podemos olvidar de los alimentos ricos en zinc y cobre, como los cereales integrales, entre los que podemos encontrar la pasta integral, la avena, el arroz integral, la quinoa, los frutos secos como las almendras y los anacardos, las semillas como las semillas de girasol y de calabaza, legumbres como las lentejas, las alubias y los edamame, y frutas y verduras como los albaricoques secos, champiñones y espinacas. Como verás, por suerte, he repetido una gran cantidad de alimentos, y es que muchos de estos alimentos son ricos en una gran variedad de vitaminas y minerales necesarios para la producción de colágeno, indispensables para mantener nuestro cuerpo sano y fuerte. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Además de todos estos nutrientes y alimentos, según un estudio de 2023, el entrenamiento de resistencia rejuvenece la piel envejecida al reducir los factores inflamatorios circulantes y mejorar las matrices extracelulares dérmicas. Y es que realizar un entrenamiento de fuerza o resistencia de forma regular le dice a los fibroblastos, que son las células que generan colágeno en el cuerpo, que lo construyan en esas zonas que vamos a exponer a un estrés mecánico. Por otro lado, hay ciertos hábitos y nutrientes que debes evitar que pueden perjudicar seriamente a la síntesis de colágeno de tu cuerpo. Primero, debes evitar el consumo de alimentos ricos en azúcar refinado, como las galletas y los bollos. El azúcar destruye el colágeno mediante la glicación, un proceso en el que sus productos se unen al colágeno y se acumulan en él, haciéndolo mucho más rígido y reduciendo la flexibilidad de los tejidos como la piel, las arterias y las articulaciones. Además, el consumo habitual de azúcar favorece la inflamación crónica en el cuerpo, que de por sí es un gran enemigo de la síntesis de colágeno. Por otro lado, también debemos evitar el tabaco. El grueso de la ciencia sugiere que fumar conlleva a una disminución de la síntesis de colágeno en el cuerpo. Además, fumar afecta de forma negativa al flujo circulatorio, lo que hace que haya una disminución del flujo sanguíneo hacia la piel, afectando a la llegada de nutrientes y oxígeno al órgano más grande del cuerpo. Otro factor importante que afecta de forma negativa al colágeno son los rayos ultravioleta. Cuando tomamos el sol en las horas punta, cuando éste se encuentra cerca del cenit, los rayos ultravioleta penetran en las capas profundas de la piel y hacen que aparezcan enzimas que degradan el colágeno. Esto resulta en una disminución de la calidad y cantidad de colágeno en la piel, lo que conduce a la pérdida de elasticidad y con ello la aparición de arrugas.
Por otro lado tenemos el estrés. Cuando pasamos una época con mucho estrés, nuestro cuerpo genera más cortisol, que en niveles altos interfieren con la síntesis de colágeno y daña su estructura. Por último tenemos al sedentarismo. Cuando una persona no realiza actividad física regular, sufre una disminución del estímulo mecánico que necesitamos para la síntesis de colágeno. Realizar ejercicio físico, sobre todo ejercicio de fuerza, genera tensiones y cargas mecánicas en los tejidos del cuerpo, lo que hace que el cuerpo responda mandando señales a los fibroblastos para que generen más colágeno en esas zonas con más carga. A diferencia de lo que la industria millonaria del colágeno trata de vender, la realidad es que el colágeno oral no es un suplemento milagroso que se transporta mágicamente a nuestra piel y cura todos nuestros problemas. Como hemos visto, al ingerir colágeno, este se descompone en aminoácidos y se ha demostrado que la glicina y la prolina, los dos aminoácidos principales que componen el colágeno, aumentan la producción de colágeno y pueden mejorar potencialmente la salud del cabello, la piel, las articulaciones y la salud intestinal. Los suplementos de colágeno son mucho más caros que suplementos como la proteína de soja o de guisante, que proporcionan los mismos beneficios y aportan una mayor cantidad de proteínas. Si quieres aumentar tu producción natural de colágeno, puedes aumentar la ingesta de proteínas en forma de alimentos ricos en proteína como las legumbres o suplementos como la proteína de soja y de guisante, y consumir alimentos y suplementos ricos en sílice, vitamina C, vitamina E, zinc y cobre. Además, también puedes considerar el uso de suplementos ricos en glicina y prolina. Dicho esto, como te puedes imaginar, siempre será mejor obtener estos nutrientes a través de la dieta en forma de alimentos integrales no procesados que a través de suplementos. Si quieres saber si actualmente estás consumiendo suficiente proteína, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres saber más sobre un producto que te va a ayudar a reducir las arrugas del rostro, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.